Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo saber que estamos juntos nuevamente para abrir la carta de amor de nuestro Dios Creador. Te invito a que traigas tu Biblia y a orar antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos estás regalando. Gracias por tu presencia al lado de cada uno de nuestros seres queridos y al lado nuestro. Tú eres el único Dios vivo, el Dios creador, el Dios todopoderoso a quien deseamos servir por siempre. Y ahora, al abrir tu palabra, necesitamos escucharte. Que tu Espíritu Santo se mueva potente entre nosotros para entender tu mensaje de amor. Oramos en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. La lección para el martes 5 de noviembre lleva por título Lectura e Interpretación de la Palabra. Te invito a que leamos juntos Nehemías capítulo 8, versículo del 4 al 8. ¿Cómo se hacía la lectura de la ley? Nehemías capítulo 8, versículo del 4 al 8. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedalías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendían la lectura. Había dos grupos de 13 hombres que estaban con Esdras durante la lectura. El primer grupo de 13, Nehemías 8:4, ayudaba a leer la palabra de Dios, y el segundo grupo de 13, Nehemías 8:7, ayudaba a entender los pasajes. No tenemos ninguna información sobre cómo funcionaba esta modalidad en la plaza abierta. Sin embargo, los hombres que ayudaban con la lectura posiblemente sostenían la Torá. Los pergaminos hebreos eran pesados y otros debían desenrollarlo, y leían sucesivamente alternando entre los lectores. Como estuvieron leyendo desde la mañana hasta el mediodía, habían encontrado una manera de llegar a todos en la plaza. Las frases explicaban su sentido, y de modo que entendieran la lectura de Nehemías 8:8, puede referirse tanto a la interpretación como a la traducción de los pasajes. Ambos son fáciles en este caso. Ambos son factibles en este caso. El pueblo había regresado de Babilonia, donde habían vivido durante muchos años, y el idioma principal era el arameo. Por lo tanto, escuchar la lectura en hebreo pudo no haber sido fácil de entender para muchos, especialmente para las generaciones más jóvenes. Al mismo tiempo, los lectores de la Biblia pueden beneficiarse de una explicación o comentario. La predicación y la explicación hacen que el texto cobre vida e impulse a los oyentes a aplicar la información en un nivel personal. Te invito ahora a que leamos del libro de Hechos 8, los versículos 26 al 36. ¿Qué sucedió aquí? Que sea semejante a lo que sucedió en Jerusalén en los versículos anteriores. ¿Qué lecciones encontramos aquí? Vayamos al libro de
Hechos capítulo 8, versículo del 26 al 38. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que los trasquile. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Como protestantes entendemos que los creyentes individualmente deben conocer la palabra de Dios por sí mismos y que no debemos aceptar ciegamente la palabra de ningún otro en relación con la verdad bíblica, independientemente de su autoridad. Al mismo tiempo, ¿quién no se ha sentido bendecido cuando alguien lo ayudó a entender el significado de los textos? Cuando uno necesita saber lo que cree por sí mismo, pero esto no significa, todos necesitamos saber lo que creemos por nosotros mismos, escudriñar las escrituras, pero esto no significa que a veces no podamos ser iluminados por la enseñanza de otros. Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título El mensaje o el Dios del mensaje. Id ahora a mi lugar en Silo, donde hice habitar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Jeremías 7:12. Entre 1926 y 1932, un grupo de arqueólogos dinamarqueses excavó las ruinas de Silo y llegó a la conclusión de que fue destruida por el fuego aproximadamente alrededor del año 1100 a.C., luego de lo cual fue abandonada por unos 90 años. Estos descubrimientos armonizan con la historia bíblica. En 1 Samuel, capítulo 4, versículo del 1 al 11, encontramos la historia de la derrota de los israelitas ante los filisteos en Ebenezer y Afec, cuando el arca fue capturada. Posiblemente en esta ocasión la ciudad fue incendiada. Aparentemente Silo era una ciudad hermosa, que daba en el territorio de Efraín, y quizás había sido escogida por la ubicación central para ser el lugar del santuario y del arca. El arca simbolizaba la presencia personal de Dios con su pueblo. En las grandes batallas de Israel, el arca siempre estaba presente, porque una batalla sin la presencia de Dios estaría perdida. Pero el tiempo fue pasando e Israel cayó en la tragedia de quitar los ojos de Dios y colocarlos en los simples objetos. Llevaban el arca para todos lados, pero vivían como si Dios no existiera. Elí
No le dio importancia a la conducta pecaminosa de sus hijos. El pueblo dependía del arca y no del verdadero Dios. Cualquier cosa, por mejor que sea, cuando es colocada sobre el Dios verdadero, pierde su sentido y pasa a ser un estorbo en la experiencia espiritual. En el versículo de hoy, Jeremías trata de dirigir la atención del pueblo hacia Silo. Id ahora a mi lugar en Silo, donde hice habitar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Las cosas nunca garantizan la seguridad del pueblo de Dios. Los escombros y las cenizas de Silo se levantaron como un monumento a la insensatez humana, cuando el hombre comenzó a confiar en las cosas, sacando los ojos del Dios personal que Él desea hacer para nosotros. Podemos caer en el riesgo de depositar nuestra confianza en las cosas o en las formalidades del culto. Sí, desafortunadamente podemos. Un día un joven me buscó desesperado y me dijo: Pastor, conozco el mensaje de la justificación por la fe. Compré todos los libros que había del tema, los leí, los subrayé y además tengo todos sus cassettes y libros. Sé que tengo que confiar solamente en Jesús para ser salvo, pero nada me sale bien. No me siento salvo, siento que soy un fracaso. Entonces le pregunté: ¿cuánto tiempo pasas diariamente para fortalecer tu relación íntima y profunda de amor con Jesús? Y él bajó los ojos. Había caído en el mismo problema de Israel. Este joven pensaba que el mensaje de la justificación por la fe lo salvaría. Este joven depositó su confianza solo en el mensaje, pero no conocía al Dios creador, al Dios vivo, al Dios todopoderoso del mensaje. Es imprescindible conocer el mensaje, pero también es imprescindible conocer al Dios creador del mensaje. Este joven no pasaba tiempo con su Dios vivo. ¡Qué tragedia! Y recuerda, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde y tengas un día lleno de su paz. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí acompañándome.